Y fui a retirar dinero y cuando miré en mi cuenta tenía 20 euros en mi cuenta. Yo dije, oficialmente estoy en quiebra. Pero o sea, tú te la has guerreado en la vida. Sí. Bastante. ¿Cuánto se gana un cirujano en promedio en Austria? Yo salgo de cirugía y la gente dice, pues Alejandro se va a dormir. Yo llego y me pongo a hacer matachitos. Tú puedes migrar a través de una visa que se llama visa tipo D, que es una visa de estudiante de idioma, o sea, en este caso de alemán. Digamos con las arepas, curiosamente, hacía en un fin de semana, una vez me acuerdo que hice 800 euros en un fin de semana en arepas. Ya, vamos a hacer eso arepas, nunca lo vas a hacer en hermano. Colombia jamás. No, hagamos arepas ya. Claro. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Bienvenidos, quédense hasta el final, de pronto les puede interesar un montón la información que viene ahora con un súper invitado. Y este invitado es bien especial porque, amor, imagínate venirse como doctor a este país, como cirujano. Pero bueno, que nos lo cuente el propio invitado, así que Alejo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, hola Sandra, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, gracias. El tocayo. El tocayo, sí, efectivamente. Cuéntanos un poco quién eres tú, así resumidamente, ¿quién es Alejandro? Caramba. Bueno, Alejandro es mi nombre, obviamente es curioso porque como colombianos generalmente tenemos 4 nombres. Edison, o sea, yo tengo nombre compuesto. Entonces, mi nombre es Edison Alejandro Muñoz Aranzales. Y aquí en Austria es solamente un nombre, ¿no? O sea, como que un nombre y un apellido. Y siempre como que tienen problemas, como que, ¿cómo te digo? ¿De esta manera o de esta manera? ¿Y tú utilizas los dos apellidos, los dos nombres cuando tienes que llenar un formulario, por ejemplo? ¿Tú pones los dos nombres, los dos apellidos o solo uno y uno? Sí, me toca. Oficial es 2 nombres, Edison Alejandro Muñoz Aranzales. Pero tengo mi nombre favorito que es Alejandro, pero mi mamá me llama Edison. Saludos a la mamá de Edison. Sí. Siempre pasan esas cosas en la familia. Ay, no, es que mi familia me dice con el otro nombre y Sí. normalmente los amigos le dicen a uno. Bueno, a mí no me pasa, pero pasa. Pero tú tienes nombre compuesto. Sí, yo también, También. pero a mí no me pasa que mi familia me llame. Ya. Yo sí le Tú me dices por el otro nombre, sí. de cariño. Y yo también tengo otro nombre que es José. José Alejandro. José Alejandro. Mi papá se llama José. Mira, ahí está. Mi papá también se llama José. Ay. Mejor dicho. Bueno, pasando de los nombres, ahora sí, Alejo, ¿por qué estás en Austria? Bueno, interesante pregunta. Básicamente, estoy en Austria es por inconformidad, porque pues yo siempre he sido así, ¿sí? Yo desde que estaba en la universidad tenía algo muy claro y era que me quería ir de Colombia. O sea, Colombia no es un mal país, me parece que es un muy buen país. Sin embargo, siempre quería aprender otro idioma, ¿sí? Vivir en otro país, aprender una cultura nueva y a través de eso poder también trabajar. Eso quería yo. Incluso había buscado muchas maneras para poderme ir cuando ya estaba allá en el internado. Pues, yo soy médico. Entonces, como que en el internado tú tienes oportunidad de poder hacer como un intercambio de estudios e ir a otro país. Sin embargo, no se me había dado. Quería ir primero a Londres, no pude en Londres. Después quería ir a Australia, tampoco pude en Australia. Y por cosas de la vida resulté en Austria. Y fue así, pero básicamente fue quería irme, o sea, quería experimentar una nueva vida. ¿Y cómo fue que llegaste a Austria y hace cuánto llegaste a Austria? Bueno, yo llegué a finales del 2017, sí, del 2017-18, llegué a Austria. Fue algo muy loco porque en ese entonces yo estaba trabajando en Bogotá, en cirugía plástica, un muy buen amigo que tengo, como mi mentor, y estaba allá y yo ya le había comentado a él que me quería ir, que quería hacer un cambio, quería aprender más, quería aprender otro idioma, quería vivir otras cosas. Y él me dijo, Alejandro, si quieres, vete a Europa, te vas a un paseo y cuando vuelvas tomas la decisión. Porque yo estaba entre irme a Australia o irme a Berlín, o sea, tenía ideas ahí locas en la cabeza. Entonces me fui a Europa en las vacaciones que hice, y en las vacaciones que hice, curiosamente, fue donde tomé la decisión de venir a Austria, porque conocí un amigo que tengo y cosas de la vida que al final resultamos viéndonos en varias partes de Europa, aunque no estábamos sincronizados,
un amigo que vive en Europa, que es uno de mis mejores amigos, y a través de él fue que incluso concretamos todo en Bruselas, me acuerdo tanto, que estábamos en Bruselas y él me dice, Alejandro, pues si quieres, mira, te vienes y yo te ayudo. Y fue así como, o sea, me ayudaba como con carta de invitación para que entres y pagándolo el curso del idioma y todo porque él vive en Viena, yo no. Y digamos que una dificultad es cuando tú haces todo, si tú eres colombiano y estás en Colombia y empiezas a hacer un proceso de migración, por decirlo así, entonces tú tienes que tener como cosas listas en el país donde vas a irte, ¿sí? Mi amigo era Cepuente, él fue el que me ayudó a hacer pagar el curso y decirme, bueno, en este sitio puedes hacer esto, con el apartamento y todo, así fue como pude hacer el primer paso. Pero entonces tu amigo ya estaba en Viena desde el inicio, o sea, desde que llegaste, el amigo que estaba en Europa ya estaba aquí en Viena. Sí, él, uno de mis mejores amigos aquí, él vivía ya, él es bogotano y él vivía ya acá desde hace mucho rato, o sea, él lleva fuera de Colombia 10 años, 15 años, mucho tiempo. ¿Tú de dónde eres? Yo soy del Tolima, soy tolimense, yo soy de un pueblo que se llama Venadillo, Sí. queda como a 35 minutos de la capital de Ibagué, sí, bien caliente, Sí. yo soy calentano. Oye, pero ahorita te estabas quejando que el calor, yo no. Sí. Ahí sí, ¿qué pasó ahí? Es algo curioso. Se austriacó, ¿cómo se diría? Austriásico. No, a mí nunca me ha gustado el calor. O sea, Mira. aunque mi pueblo es bien caliente, 36, 38 grados, pero a mí no me gusta el calor. Eso quiere decir que te gusta el invierno de Austria. Sí, así ¿Sí? sea. Yo soy más Wow. team vinter, team invierno, team otoño, ese es el clima. Ah, no, pero perfecto para mí. invierno, vamos a hablar No, de... el invierno ya me voy Bueno. ya siempre me voy de vacaciones. Ok. Él sabe hacer la técnica. Claro. ¿Para dónde te vas de vacaciones? Ahorita en esa, Usualmente, o sea, ¿qué buscas? ¿Destinos Colombia o pues, cerca? es ¿Qué? curioso, o sea, porque digamos en el último tiempo he ido siempre en febrero, la estrategia es siempre hago vacaciones febrero, marzo y me vuelo, digamos, en febrero, marzo, que es como los tiempos así más aburridos, por decirlo aquí, y me voy a Colombia. Entonces me voy a Colombia siempre 3 semanas, 26 días más o menos. Cuando regreso ya es como la mitad de marzo, ya empezando la primavera, entonces ya es mucho mejor. O sea que ¿tú cuántos días tienes de vacaciones como en tu profesión? O sea, tú eres cirujano aquí. Sí, yo acá hago especialidad, una especialidad de cirugía visceral. Y acá de vacaciones tenemos 5 semanas. Con el tiempo vas ganándote como la sexta semana y al final ya tienes como 1 mes y medio de vacaciones en promedio. Wow, Es lo que tienes. ¿Qué tienes para decir? qué buen negocio. Buenísimo. Pero eso a ver, pero ahora hablemos del sacrificio que has tenido que hacer para llegar a eso, porque yo conozco tu historia, porque pues antes de esta entrevista tú y yo hablamos y Alejo tiene una historia bien sorprendente porque sé que su proceso no ha sido pues algo regalado ni fácil, y entonces me gustaría que nos centremos en esa llegada a Austria, esos primeros pasos que tuviste que dar al enfrentar la migración y cómo hiciste para finalmente encaminarte en tu profesión y qué hiciste otros trabajos, cómo buscaste la oportunidad de ser ahora hacer tu profesión en este país. Es una interesante pregunta porque, digamos, tengo colegas y amigos de Colombia que también me preguntan respecto a eso, cómo lo hiciste, cómo llegaste a donde estás, qué has hecho. Pero claro, la mayoría de las personas, como todo en la vida, ven como ya la persona que está arriba, solamente ven la punta del iceberg, ¿no? Pero no ven el resto de trabajo que se ha tocado, que ha tenido que hacer la persona, ¿sí? Cuando yo vengo, como les digo, vengo es porque en realidad quería irme, no era por una necesidad, es que yo quería irme, ¿sí? No estaba mal en Colombia, estaba bien, pero quería irme de Colombia, quería hacer otras cosas. Y me iba preparando mentalmente y yo vivía en un mundo que era como una burbuja en Colombia, ¿sí? En el mundo Perdón que te interrumpa, pero yo creo que el hecho de tener uno de esa burbuja también es algo bueno, también hace parte, o sea, para mí es algo bueno en los procesos porque así tú no entras como con miedo a hacer nada, sino que tú piensas que todo es color de rosa y bueno, la vas viviendo, llega luego, ya va llegando cada obstáculo y tú lo vas afrontando, pero es mejor, yo creo. Claro, tú estás en una burbuja, ¿no? Tú estás como en el entorno, estás bien, estás en lo que a ti te gusta,
Yo estaba en cirugía plástica, a mí me encanta la cirugía plástica, de hecho por eso fue que estudié medicina. No quería hacer nada más diferente a eso. Y pues por cosas de la vida tuve la oportunidad de trabajar en el sector de la cirugía plástica en Colombia y conocer muchas personas que fueron mis mentores de la vida, por decirlo así, digamos que me abrieron mucho las puertas, me abrieron la mente y me mostraron otras cosas. Tuve contacto con gente que te enseña mucho, no solamente de la medicina, sino también de otros sectores como el emprendimiento, ¿sí? Eso estuvo bien, perfecto. Sin embargo, como te digo, yo quería irme. O sea, era así. Mi personalidad es aventurera. Yo tomo la decisión de venirme, ¿sí? Y cuando tomo la decisión, mi personalidad, una gran parte de mi personalidad es ser aventurero. O sea, lo que dice Alejandro, dejar la zona de confort, ¿sí? Yo no tengo problema con dejar mi zona de confort. Yo la dejo, simplemente. Si yo tengo algo fijo en mi mente, voy por él, punto. Me importa si estoy arriba, abajo, lo que sea, yo voy por ese objetivo y lo hago. Ese soy yo, ¿sí? En Colombia sí, pues tenía el apartamento, tenía el auto, pero cuando dije me voy, bendito, o sea, me deshice de todo lo que me ataba a mí materialmente y por decirlo así emocionalmente. Yo no soy muy apegado a mi familia, o sea, no es que me ate mucho eso, que eso es uno de los, digamos, en mi modo de verlo, como requisitos importantes cuando tú migras, ¿sí? No es malo, es bueno. O sea, ser desapegado de tu familia. Ok. Sí, de ser un poco, no solamente la familia, sino ser un poco en ese sentido desapegado. Eso te va a ayudar bastante en otros momentos de la etapa de la migración, ¿sí? Entonces, cuando yo lo hago, tomo la decisión y pues con mi amigo que me ayudó pago el curso de alemán porque yo no sabía nada de alemán, absolutamente nada. Mi alemán era De animal. Mi alemán era mal, o sea, yo no sabía nada. No sabía nada y simplemente yo dije, bueno, mi amigo me dice, bueno, acá se habla alemán. Yo no sabía que en Austria se hablaba alemán, yo sabía que en Alemania se hablaba alemán. Y yo dije, pues bueno, pues si se habla alemán, pues nada, yo vengo, no hay ningún problema. Claro, fue así ideas en mi cabeza, ¿no? Yo aprendo el inglés, el alemán, y vengo acá y pues empezamos la homologación y el título y esto, pero yo no sabía de nada más, yo no sabía cómo era el proceso, yo no sabía nada. O sea, yo dije, bueno, yo tenía una idea general del proceso en Alemania, pero no del proceso de Austria. Y ya me enteraba que en Austria también se hablaba alemán, yo dije, pues nos vamos. Fue así como hice todos los trámites y ya cuando organicé la visa... O sea, tú venías primero para Alemania. Sí, es que tenía una idea loca en la cabeza. O sea, yo quería ir supuestamente primero a Australia para aprender o sea, mejorar mi inglés, para que después cuando me fuera a Alemania, en las clases de alemán, si me hablaban inglés como... O sea, tenía ideas algo erróneas y mi amigo fue el que me dice, no, si tú estás en el curso de alemán no te van a hablar inglés, te van a hablar alemán. Claro. Y creo que eso es importante porque hay muchísimas personas que tienen como esa idea o tienen esa pregunta y es... O muchas veces dicen voy a aprender primero inglés para luego aprender alemán. Pero la realidad es que tal vez el A1 sí te ayudan un poquito con el inglés, pero ya después nada. Sí, de resto nada. Cero. Exacto, sí, porque la profesora, cuando tú no entiendes, tú le hablas en inglés, como que le preguntas algo en inglés y la profesora te mira en alemán. O sea, como que o hablas alemán o hablas alemán. Aunque ella también puede hablar inglés, ¿sí? Ajá. Pero estás en una clase de alemán y tienes que hablar alemán. Eso está bien porque te obligan a tu cerebro a que, a ver, ¿qué hubo pues? O hablas o hablas. O hablas, que es buenísimo. Dímelo a mí. Ando en ese proceso. Sí. ¿Por qué cambiaste Alemania por Austria? Pues amigo. Cambio a Alemania por Austria por mi amigo, porque en el viaje que te digo que estuvimos en Europa, él fue el que me dijo, no, pues ven a Viena. Yo vivo en Viena y yo te puedo ayudar a hacer como un puente ahí. Y en realidad fue por eso. O sea, yo soy así, yo soy muy flexible en esas cosas. Yo no voy a decir, ay, no. Yo siento miedo, que es normal, todo ser humano siente miedo por cosas desconocidas, pero a mí eso desconocido yo siempre lo veo como una aventura. No te cuestionas no, mucho, ¿qué puede pasar? Chao, nada. Sí, siempre he sido así. Puede ser que la gente me diga, estoy loco, que me lo han dicho, pero es así, o sea, es así. Yo veo, a mí me suena la oportunidad, porque yo la veo, o sea, yo la dimensiono, yo digo que
hago mis cálculos, como que digo, puedo hacer esto, y me lanzo. No lo pienso Mira qué interesante esto, pero entonces, ¿te han llamado loco por haber migrado a otro país cuando estabas bien en Colombia? Sí, sí, claro que Normal. sí. En el gremio, sí, tenía compañeros que me decían, pero ¿cómo vas a dejar todo el proceso que estás haciendo? Pero para que tú entres a cirugía plástica en Colombia, en Bogotá en especial, Bogotá que es bien clasista, entonces tienes que mostrarte, tú siendo de un pueblo, ¿sí? Del Tolima, que nadie conoce Venadillo generalmente, y entras como en las ligas grandes con la gente que es, y esa La gente tesa. a veces son medio como que, ¿de dónde es que vienes? ¿Qué, ¿universidad qué? O sea, pues yo soy de la Universidad del Tolima, y ellos, la Universidad del Tolima, entonces ellos digamos que pueden preferir otras universidades por nombre, ¿sí? Entonces tú allá en ciertos sitios te tienes que hacer tu lugar en ese momento y mostrarte. Entonces ese es como el detalle que tú ves allá. Entonces estás ahí como que a ver, disputándote con otra persona. Y cuando tú ya haces todo ese camino que es largo, que te tienes que mostrar con los profesores, que tienes que asistir, trabajar en un lado, trabajar en el otro y gratis a un lado, sí, está bien, no está mal, para mí está bien. Después tú dices, no, es que me voy del país. Oh my God. Entonces como que todos, pero Alejandro, hiciste esto y esto, ¿por qué te vas a ir del país? ¿Por qué no vas a hacer entrevista en la universidad? Me voy del país simplemente, yo quiero eso. Además aquí veo que hay cosas que como que me parecían como que no tenían sentido, ¿sí? Que primaban ciertas cosas por encima de la persona y De la calidad de la calidad de la persona. y de lo cualificada que estaba. Exacto, entonces como que primero te miraban si era la universidad tal o que, que tenías que hacer esto, entonces como que habían cosas que a mí no me gustaban, me incomodaban, y dije, igual me quiero ir del país, o sea, no voy a hacer eso, y dejé todo, y sí tuve amigos que me dijeron, pero ¿cómo estás haciendo? ¿Estás bien de la cabeza? Yo tengo un plan en mi cabeza, desde que yo siga mi plan, ustedes no tienen que seguirlo, chao, me voy, y así fue como es. Wow. Qué bueno que tengas esa mentalidad, porque si no, eso no te hubiera... Si hubieras hecho caso a todas esas personas, pues no estarías Claro, donde estaría estás en ahora. Colombia, o sea, Ajá. estaría en Colombia, que no sé cómo Quizás estaría. en otras cosas. En otras cosas quizás, no sé, pero hoy en día estoy aquí y la verdad nunca me he arrepentido de la decisión que he tomado. Fue una de las ¿Cuánto mejores. llevas en Austria? 6 años y medio, creo que va a cumplir 7 años ya. Entonces llegaste a Austria, hiciste el curso de alemán aquí, ¿verdad? Sí. Ujú. Y bueno, ¿y qué tal fue aprender alemán? Fue chocante, no, fue algo, me intimidó. Tengo que decir que me intimidó. Pero, ¿qué te motivó a aprender? Porque tú llegaste de una aprendiste alemán. O sea, había un requerimiento de tu, ¿cómo se dice eso? Como tu estatus migratorio que te obligó a aprenderlo rápido. ¿O era porque tú venías consciente de tengo que aprender alemán para lograr mi objetivo? Para tramitar el visa para nosotros colombianos, o sea, digamos que tenemos varias alternativas al momento de migrar, o sea, como médicos o como profesionales, migrar a Austria. Cada país es diferente en la Unión Europea. Entonces, en Austria, tú puedes migrar, tú tienes a través de una visa que se llama visa tipo D, que es una visa de estudiante de idioma, o sea, en este caso de alemán. Es una visa que dura 6 meses. No puedes trabajar durante ese tiempo, tienes que tener un seguro privado, ahorros obviamente, y no se puede renovar. O sea, a ti se te acaban los 6 meses y te tienes que devolver a tu país, porque es una visa de estudiar alemán más. Mi objetivo era otra cosa. O sea, mi objetivo, yo dije, bueno, esa es una. La otra es que tú tengas un nombre de abuelo austriaco o algo así que te den inmediatamente la nacionalidad por parentesco. Inmediatamente ya tú tienes todo lo de ley, entonces ya no hay ningún problema. La otra es que te cases con una austriaca, o en el caso de las mujeres con un austriaco, y entonces ya inmediatamente tú adquieres o sea, los beneficios de los austriacos por el matrimonio, ¿no? Por algo contractual. Yo hice la más difícil, que fue la de estudiante, o sea, estudiante de idioma. No podía trabajar, tenía que vivir de mis ahorros, bueno, tenía dinero ahorrado, tenía que hacerlo todo por parte privada. Pero yo tenía claro, es que yo no sabía nada más, o sea, yo dije, bueno, me voy a estudiar el alemán y yo acá resuelvo el resto de cosas, lo de la homologación, porque tampoco sabía de ningún grupo, no sabía de nada cómo hacían acá los médicos. Estaba, como les digo, me aventuré, fue así, literal. Y cuando llego acá, entonces empiezo con el alemán, empecé en un instituto como para principiantes, por decirlo así, un instituto que me había ayudado a mi amigo a encontrar. Y es un idioma, sí, aprendes alemán como hay muy
muy tranquilo, ¿sí? Muy como que, bueno, vamos a tu ritmo y así, está bien, no hay ningún problema. Pero yo contaba con tiempo, o sea, el tiempo era oro para mí, son 6 meses. 6 meses. Y yo tenía que hacer una estrategia o algo para que dentro de esos 6 meses yo pudiera cambiar mi visado a estudiante de universidad, porque también se puede hacer, tú tienes una visa de estudiante de universidad, que es, y hacer ese cambio dentro de esos 6 meses legales que tú tienes como de visado, ¿no? ¿Tú podías hacer ese cambio estando en Austria? Sí, pero bajo un visado. O sea, son cosas que uno ya aprende cuando ya lo ha hecho. O sea, en mi mente nunca estuvo quedarme sin documentos, o sea, como que hacer las cosas porque ya sería inmediatamente autoeliminarme, porque ya no podría hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, en ese momento de los 6 meses que tuve, lo que hice fue, en serio, estudiar alemán como un ñoño, o sea, literal, empezar a estudiar alemán, aunque no sabía nada, era nada, porque alemán es un idioma que a simple vista es pesado, ¿sí? Hay que amarlo para que tú lo hables. Es un idioma de amores y de odios. Yo siempre lo digo así. Si tú lo odias, vas a odiar la vida aquí, porque, o sea, es un idioma diferente. El asunto es que así empecé, y durante ese proceso, cuando ya tenía un poquito de nivel, porque no era que yo hablara el alemán, no lo hablaba, es difícil en 3 meses hablar un idioma que yo todavía estoy aprendiendo después de 6 años. Alemán es un idioma complejo, no es inglés, ¿sí? Es alemán. Entonces me esforcé lo que más pude, y cuando vi la oportunidad traté de hacer el cambio de visado de estudiante de curso de alemán, o sea, de visa tipo D a visa de estudiante de universidad. ¿Sí? Wow. Y te puedo preguntar, ahora que hablaste de los ahorros, ¿con cuánto estabas gastando por mes de tus ahorros durante esos 6 meses? Oh, esa es otra historia. Esa es otra historia. Porque eso es bueno, o sea, me parece interesante, si se puede contar, porque sí, creo que es una realidad que la gente puede conocer. Sí, sí. El proceso de migración, tú ves muchas aventuras, ¿sí? Yo lo llamo aventuras. Las aventuras llámense buenas o llámense no tan buenas. Claro. Entonces, cuando yo llego, a ti te piden, en ese entonces, me pedían tener en mi cuenta aproximadamente 12.000 euros, porque el gobierno austriaco, cuando tú tramitas el visado, ellos hacen un cálculo de cuánto tú te vas a gastar durante 6 meses de tu visado de tipo D, ¿no? Más o menos cuánto tienes. Y claro, si tú puedes demostrar un poquito más de dinero al momento de organizar la visa, pues está bien para ti. Entonces yo llegué acá como con 20.000 euros, o sea, 20.000, 18.000, 20.000 euros. Entonces yo decía, bien, o sea, vamos bien, sí, vamos bien. Primer requisito estaba resuelto y así vine. Claro, yo venía con pesos colombianos, y el peso colombiano frente al euro, y más en Austria, porque Austria es un país que es costoso, pues se aniquila inmediatamente. O sea, y eso fue otra historia interesante, y es que cuando yo pude hacer el proceso de cambio del visado, que ya por ese lado ya estaba en parte feliz, o sea, estaba un poco ya como, resolví una parte, es que ya no tengo 6 meses, sino que ya tengo un año de vida, por decirlo así. Llegó el momento crucial del dinero. A mí se me acaba el dinero en procesos de traducción de documentos, pagando los cursos de alemán, la vivienda acá. Además todo lo hacía yo porque yo no trabajaba. Yo estaba viviendo literalmente de mis ahorros, del dinero que yo había ahorrado, de lo que yo había tenido desde Colombia. O sea, no tenía absolutamente nada más. ¿Cuánto te costó el curso de alemán? O sea, cuando yo lo pagué en Colombia fueron 7 millones de pesos. ¿Todo? Porque ¿todo? Era, sí, el curso de alemán. Ya. Era solamente desde A1 hasta B2, o sea, como B2. Pero como les digo, era un curso como para turistas, ¿sí? No era, tú aprendías, pero no era intensivo. Tan intensivo. Claro, pero cuando ya mis proyectos eran más grandes, no era turista, cuando tú te pasas de visa de estudiante tipo de curso de alemán a estudiante de universidad, a ti la Universidad de Viena, porque esa es otra historia también, la Universidad de Viena te mira y dices, bueno, tú eres extranjero pero no hablas el alemán todavía, así que tú todavía no puedes tomar clases en la universidad. Tienes que pagar un curso de alemán
de nuestro instituto, que O es sea, de la Universidad de Viena. de la Universidad de Viena, Ok. que se llama el Sprachzentrum, Ajá. que ese sí es intensivo porque prepara a sus estudiantes del idioma. Pero el cursito ahí me valía, en ese momento ya eran 2.500 euros, algo así. Ya era Sí, es otra carito, cosa. allá es Ya carito. era, claro, de pagar 800 euros, creo que fue en ese momento que pagué en Colombia, a pagar ya 2.000 algo. Pero, ¿y cómo así? ¿Lo tuviste que hacer otra vez desde la 1? Claro, otra vez. A ti te hacen un examen de examen. admisión, una Aufnahmeprüfung se llama, o sea, para la universidad, ¿no? Pero el detalle era que yo estaba entrando a la Universidad de Viena y no a la Universidad Médica de Viena. Yo estaba haciendo todo, yo fui muy calculador, literalmente fui una persona muy estratégica. Me gusta ser muy estratégico al momento de ejecutar mis proyectos, porque así tiene que ser uno, ¿sí? Tienes que ser muy estratégico y calcular todo, y eso yo lo estaba calculando, ya estando aquí obviamente. Entonces, claro, no podía hacerlo de otra manera, no tenía más opciones, tenía que pasar de tipo D, de visa tipo D, a visa de estudiante de universidad, porque todavía no tenía el B2 para pasar a la homologación en la Universidad Médica de Viena, que es otro cuento, ¿sí? Entonces yo me aprovechaba de que cuando tú entras como estudiante primerizo en la Universidad de Viena, ellos te ofrecen el curso de alemán, que con ellos es muy bueno. Y así fue como yo empecé. Yo me apalanqué ahí, literalmente sí fue un curso de alemán muy bueno. Y cuando yo ya estaba en los procesos de exámenes, porque son exámenes intensivos y fuertes, ahí yo ya estudiaba para el proceso de homologación, el examen de alemán médico, que era otro cuento, y estudiaba para el examen Oh my de alemán de la universidad. Yo no sé Mira, cómo lo Alejo, hacía. me estás desanimando un montón porque mañana No, tengo no, no. examen, exacto. No. No. No me- A ti te gusta jugarte con la realidad. Esa época fue una locura porque fue entre el 2018 y el 2019. Yo estaba sin dinero. O sea, ya ese, ¿cuándo te quedaste sin dinero? Yo me quedo sin dinero. No, mentiras, tenía todavía dinero. Eso fue, yo me quedo sin dinero como, o sea, a mí la mayoría del dinero se me va como en un año. Ya, el primer menos. año te gastas Sí. los ahorros que traías. Sí, con todo, porque claro, no también tenía que viajar. O sea, yo viajaba a veces. Los gusticos. Sí, pero viajes muy normalitos, nada de lujos, nada. Viajes, igual viajar acá es barato, pero yo no trabajaba todavía. Ya cuando vi que mi dinero ya se estaba agotando de verdad muchísimo, yo no tenía nada, casi, tenía poco en la cuenta, pero tenía una cuenta ya austríaca de estudiante, entonces yo dije, no, tengo que trabajar. La burbuja se estaba estallando. Se iba a estallar. Ya la burbuja se había estallado. Ah, ya. O sea, cuando yo ya había salido de la burbuja. Ya desde los exámenes de alemán ya, Sí, no, ya ya. sale. Yo ya había abandonado mi burbuja. Yo ya había, pero todavía no me había pegado duro en el ego, ¿sí? Porque, como te digo, cuando tú estás en Colombia en cierto Estatus sector social. y tú te vienes tu acá, vida. tú eres nadie, número uno, que eso está bien. Tú eres nadie, tienes que empezar desde cero, porque no te conoce nadie, no hablas ni el idioma. Si eres médico, olvídate que eres médico, porque aquí no eres médico todavía. Aquí eres una persona como todo el mundo. No tienes estatus de absolutamente nada. Estás empezando a hacer algo, punto. Te tienes que despojar de todos esos conceptos que tú tienes en tu mente, que tú te creas en tu proceso de validación de tu vida, que tú te metes en un video loco, porque pasa. Sí, porque pasa que no sé, o tal vez sea la misma sociedad en Colombia que te hace que te valides por lo que tú haces y no por quién eres. Pues claro, llegas aquí y aquí ya eso es diferente. Sí, eso digamos yo lo he aprendido acá con el tiempo. A mí me ha encantado esa evolución que he tenido, porque sí, cuando yo llegué, aunque yo era consciente del proceso que iba a hacer. Yo sabía a qué me enfrentaba, era consciente, más una cosa es que tú lo pienses, otra cosa es que ya tú lo estés viviendo y según cómo actúas en ese momento. Claro, y una cosa también es lo que te cuenten y otra cosa es como tú lo vives. Puede ser que sea más difícil como puede que sea más fácil, pero eso no lo sabes. Claro, cada persona, digamos, también cuando a mí ya después de pronto hablaré de ese tema, porque cuando me contactan colegas que yo los ayudo, yo les doy información para que vengan, yo les digo, acá tú llegas y tienes que empezar todo desde cero,
pero tienes que venir abierto a todo, ¿sí? Que si tienes que, claro, si tú vienes en una posición beneficiada, donde tú tienes un sponsor, un patrocinador, es decir, tus papás te dicen, tranquilo que yo te envío 2.000 euros mensuales, vas ganando, No, ¿sí? claro. O ya tengo familia acá, pues no hay ningún problema. Pero si tú vas por la otro camino en el cual tú tienes tus ahorros y si te acaban tus ahorros, entonces tú dices, bueno, tú apagas ese chip pendejo que tienes, de que no, ¿cómo voy a hacer eso? Y haces otras cosas porque esto ya es de, tú cumples tus sueños, tú logras tus sueños, pero tú tienes que sobrevivir aquí también. Y así es como yo lo hice. Entonces yo dije, bueno, yo voy preparado a lo que sea. Igual, yo he vivido muchísimas cosas en mi vida, o sea, yo conozco desde lo más bajo hasta muchas cosas altas, ¿sí? Y creo que eso es una ventaja también, te digo, Sí. porque cuando tú ya has estado abajo no te da miedo volver, porque ya sabes que vas a volver arriba. Ya conozco de alguna eso. manera vas a llegar, exactamente. Ya conozco eso. O sea, yo ya conozco que es aguantar hambre de verdad, aguantar hambre en Colombia. Si acá yo digo estoy aguantando hambre, no me crean, porque eso es mentira. Aguantar hambre acá es diferente a O aguantar sea, hambre en Colombia. tú eres o sea, tú te la has guerreado en la vida. Sí. Bastante. Wow. Y eso, guerreársela, o sea, cuando hablo de guerrearla es que cuando yo dejo mi hogar, mi familia a los 16 para irme a estudiar a la universidad, ¿sí? La Universidad del Tolima. Un chico de un pueblo, ¿sí? Donde en serio mi pueblo, sí, o sea, quiero a mi pueblo y lo llevo en mi corazón porque yo nací allá, son mis raíces, pero es que mi pueblo no ofrece nada, ¿sí? Nada es nada, nada. Pero yo siempre fui inconforme. Yo quería irme de mi pueblo sí o sí. Estaba pequeño, pero quería irme, ¿sí? Cuando tú te vas y haces ese cambio de que abandonas tu nido, tu familia, ¿sí? Tú eres un chico de 15, 16 años que abandonas esa seguridad que tú tienes y te tienes que ir a una universidad. Era pública y por ende era de bajos recursos, pero cuando digo escasos recursos, era escasos recursos, que yo no vivía en un buen sitio. Yo odié esa parte de mi vida de la universidad, por decirlo así, porque fue muy peligrosa para mí. Casi me matan, literal, o sea, no exagero, por robarme, porque me roban varias veces, casi me apuñalan, bueno, en fin. Vivía en un sector que era maluquísimo y aguantaba hambre, sí aguantaba hambre, porque no tenía, o sea, yo vivía con muy poquito dinero y mis papás no tenían en ese momento. Papás estaban aprietos económicos, literal, por mí, y eso que estaba en una universidad pública yo. Y yo tenía que hacer milagros con el dinero que me daban, sacar fotocopias porque no tenía para comprar libros de medicina, vivir en una vegué, que es lo que se dice acá, que es como una casa compartida con estudiantes, vivir con un amigo en la misma habitación, no tener sino una cama y el espacio para poner un escritorio, algo de 10x10, o sea, es algo que yo hoy en día, en donde estoy yo, volteo la mirada y digo, creo que he avanzado muchísimo en la vida. Pero, claro, y cuando en serio tú aguantas hambre y te ves en situaciones donde en serio no tienes nada, estás enfermo, lo que sea, y te enfrentas acá, tú dices, no, este escenario ya me lo conozco, ¿sí? Me quedé sin dinero, sí, porque se me acabó, aunque tenía, se me acabó. Y dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Entonces, modo supervivencia, y empecé a trabajar en muchas cosas que hoy en día lo cuento y, o sea, está bien. ¿Sí? A ver, cuéntanos en qué has trabajado o qué de trabajaste todo. en ese momento. De todos. De todo es que De todo, ¿qué? uno puede pensar muchas cosas con eso. No, tampoco. No, fue un lapso entre el 2010 y... Fue entre el 2018 y el 2019, 2020 creo. En esa época, antes del COVID, porque el COVID fue otra... Afortunadamente, bueno, fue antes del COVID, en ese lapso de tiempo que me quedo como un año más o menos sin dinero, tenía 20 euros en mi cuenta, nomás, 20 euros. Uf, Ay, nada. Yo me acuerdo cuando yo dije, bueno, aquí fue. Estaba en el hospital La Caja, un hospital muy grande acá en Viena. Ahí con ese hospital yo hacía la homologación con la universidad y el hospital. Y yo estudiaba ahí y necesitaba sacar unas fotocopias para seguir estudiando, para el examen de homologación. Y fui a retirar dinero y cuando miré en mi cuenta tenía 20 euros en mi cuenta. Yo dije, oficialmente estoy en quiebra. O sea, yo me dije, ok Alejandro, oficialmente estamos en quiebra. Tenemos 20 euros, ¿qué vamos a hacer? Uf, ahí es donde uno
Se activa el Sí. instinto, ¿no? Y si tienes ego, lo que sea, el ego es solamente un constructo ahí que tú te haces. Pues el ego salió rapidísimo hace mucho por la ventana, ¿sí? Y yo dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sé hacer? Por cosas de la vida yo empecé a rodar la bola como que, bueno, necesito trabajo, necesito hacer esto. Entonces amigos, no, que tengo un amigo que tiene perros y entonces se va para Colombia y que tiene un perrito para que lo cuides, yo lo cuido. Entonces empecé a trabajar como cuidando perritos en el invierno. El perro se le daba por salir a hacer pis a las 2 de la mañana y yo tenía que salirme a las 2 de la mañana con el perro a menos 10 grados. Bueno, en fin. Uno era ese. 2, haciendo arepas. Entonces aprendí a hacer arepas. Trabajé haciendo arepas en un track. Me acuerdo, hasta tengo una cicatriz de un quemonazo que tuve haciendo arepas. Uy, la del track es interesante, ¿no? Que Del track, sí, haciendo arepas, tocaba hacer arepas. Me acuerdo que nos decía la chica en ese momento, ok, para este fin de semana necesitamos producir 1000 arepas de sábado a domingo. Y empezábamos a las 11:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de sábado a domingo en verano, porque tenemos un festival a la semana siguiente. Éramos 2 personas, ja, esa persona y yo. Y yo dije, bueno, pues un objetivo, a mí me pone un objetivo y yo lo hago. Yo, 1000 arepas, que a mí no me importaba si es que estaba haciendo arepas, lo que fuere, son arepas, hay que hacerlas, son 1000, hay que cumplir. Y así era como yo hacía dinero, digamos, con las arepas. Curiosamente, hacía en un fin de semana, una vez me acuerdo que hice 800 euros en un fin de semana en arepas. Iván, vámonos a hacer eso nunca lo arepas, vas a hacer en hermano. Colombia jamás. no hagamos arepas ya. Claro, yo dije, está como bueno esto de 800 euros en un fin de semana con arepas. Es que será que sigo homologando esto, me digo a hacer Claro, arepas. no me Oye, digas Alejo, eso. ¿nos pasas la receta? Pero que 800 para ti y para el... En ganancias que tuve, no yo. Sí. O sea, tú. Sí, sí. Tú claro, solo. o sea, yo decía, está bien, claro, pero era un trabajo extenuante porque era de Claro. sábado, domingo, y era un verano, y en el verano acá, y estás metido Pero, en un ¿y sitio dónde- caliente. Perdón que te interrumpa, ¿dónde vendían las arepas? O sea, en el festival Era un vendieron todo festival, eso. pero nosotros teníamos un sitio, o la persona que nos contrataba tenía un sitio donde tú ibas y hacías las arepas, como una fábrica, una mini fábrica. Y así fue. Trabajé haciendo arepas. Después cuando la arepa ya no daba más, porque obviamente como que era esporádico, no era siempre, entonces necesitaba dinero. Cursos de español. Pues yo hablo español, obviamente. Entonces, claro, así fue. Por cosas de la vida le di clases de español a una juez muy conocida, bueno, aquí en Viena, y yo era el que le daba clases de español a sus hijos, y ella me preguntaba siempre, pero si tú eres médico, ¿por qué estás dando clases de español? Yo decía, mira, necesito trabajar. Yo ahorita todavía no soy médico. Y ya se reía. Porque claro, acá es como algo como que eres médico porque estás haciendo eso. Pero ellos no conocen ese proceso de la homologación que tienes que hacer, que tú no puedes trabajar durante ese proceso. Entonces yo decía, no, es que necesito en serio sobrevivir. Entonces daba clases de español, cuidaba a los perritos, hacía las arepas, fui jardinero también. Wow. Hoy en día es uno de mis mejores amigos, la persona que me ayudó muchísimo. Me ayudó mucho, es un grupo, es una pareja, ya señores obviamente. Los quiero mucho, los llevo de corazón. Es una pareja de austriacos colombianos que me ayudaron mucho. Y yo era el que le El jardinero. daba estética a los árboles de su jardín. Me encantaba, además a mí me gustan las manualidades. Me daba cuenta que me la llevaba bien con los instrumentos de jardinería y también trabajé en otras cosas de jardinería, haciendo otras vainas. Alejo, una pregunta. Y en esos momentos que ahí sí ya hay como dificultad en el verano trabajando, haciendo arepas, luego cortando árboles, saliendo a menos 10 grados a sacar los perritos, ahí tampoco te arrepentiste, porque ahí es cuando uno realmente piensa, bueno, estoy haciendo lo correcto o podía haber estado en Colombia en mi comodidad y en mis cosas y no viviendo esto. Eso es una pregunta muy, muy recurrente que me hacen las personas, no solamente los colombianos, sino ya mis colegas, mis amigos. Y si tú nunca no te arrepientes de... Yo digo, no, o sea, nunca me arrepentí. O sea, en mi mente no está nunca, en ese sentido nunca ha estado retroceder. O sea, yo quería hacerlo, es que yo tomé la decisión, ¿sí? Lo que sí me pasaba, y era ya es cuestión de egos,
que yo estaba haciendo, sí, por ejemplo, las arepas, que una vez me quemé haciendo arepas y como que yo me decía a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero después inmediatamente, ok, no, esto es temporal, esto que estoy haciendo es solamente por un lapso, ¿sí? Solamente unos fines de semana, este no es mi trabajo, yo tengo muy claro quién soy yo, de dónde vengo y para dónde voy y qué herramientas tengo para resolverlo. Eso lo tengo clarísimo, ¿sí? Eso lo tengo claro y para mí fue algo que a mí me ayudaba mucho porque yo ya lo sabía. Tenías un nivel de conciencia muy fuerte porque normalmente lo que dice Sandra es verdad, ¿no? Uno puede caer en ese momento en pensar, la embarré o mejor me devuelvo porque en mi país tengo esta profesión. Y creo que al final las personas que se quedan son personas que llegan a ese nivel de conciencia de decir, no, es que yo tengo claro que yo quería hacer esto y que eso es parte del camino que hay que vivir y estas herramientas hay que aprovecharlas para crecer, ¿no? Y además de eso, siento que una buena estrategia como para aguantar y tolerar todo esto es lo que tú dices. Tener muy claro que estas cosas son permanentes, que no van a estar en tu vida toda la vida y que todo va a cambiar y quizás todo va a ser mucho mejor. Entonces, y para bien, porque realmente es un impulso. Sí, literalmente sí, es eso, porque hay momentos que son muy difíciles, ¿sí? O sea, que son muy difíciles mentalmente. Yo pensaría que, digamos, a mi modo de verlo, todos podemos migrar, obviamente. Cualquier persona está preparada, me imagino, para migrar. O sea, cualquier persona puede decir, me voy. Pero mentalmente uno tiene que tener ciertos rasgos en la personalidad o haber tenido ciertas cosas que van a hacer mucho más llevadera el proceso de migración, ¿sí? Uno es que tengas un poco de desapego emocional, ¿sí? No que sea frío, pero que sí seas un poco, que no hay gente que extraña mucho la familia y en serio en el invierno, yo lo he visto, en las personas, mis amigos lo he visto, que no pueden, o sea, no pueden, se deprimen literalmente, se deprimen, toman medicamentos incluso, o sea, es así, o sea, porque pasa. Wow, o sea, hay un factor migratorio ahí que afecta la salud mental realmente. Sí, claro, o sea, de hecho científicamente está estudiado, o sea, hay fases en el proceso de migración, hay muchas fases que uno vive y uno no las vive en los primeros 3 meses, uno las vive en los primeros 3 años, ¿sí? De migración, y hay una curva que uno tiene que hacer y cuando tú la pasas, que estás en otro lado, tú dices... Mira, Alejo, yo a diferencia de ti, yo sí soy muy apegada a mi familia y yo creo que eso fue una de las cosas, para mí fue lo más difícil al principio y a lo último. Todavía obviamente los extraño, pero ya entendí pues que eso hace parte de este proceso y que simplemente uno se resigna a vivir lejos. Pero los primeros, no sé, meses, el primer año, el primer invierno, horrible. Sí, exacto. A mí me pasa porque, o sea, me pasaba porque también viví ese proceso de que yo no era tan consciente, o sea, mi plan era venir y devolverme, o sea, yo en mi mente no estaba que me iba a quedar en Austria realmente viviendo, ya lo he contado. Entonces también tenía eso tuve que ir aceptando con el tiempo que esta era mi nueva realidad. Sí, eso es uno. No estar tan atado emocionalmente a tu país de origen o económicamente, porque también conozco gente que, no sé, compra una propiedad o un apartamento y se queda atada, literal, y después tiene problemas desde aquí con su propiedad allá porque no sabe cómo coordinarlo. Esa es una palabra que no es tan limitante. Sí, esa es otra gente. Otra gente. Que no, otra Por gente. ejemplo, sí. Tenemos ya dos. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es la tercera para identificarnos, Alejo? Ser muy fuerte emocionalmente. Ser muy fuerte y tener claro a qué viniste. Literalmente, si tú tienes claro a qué viniste, porque hay un fenómeno que sucede en los países de primer mundo. Acá todo funciona bien y la verdad vives bien aunque no tengas mucho. Que no pasa en Colombia. Colombia, si tú tienes poco, te mueres de hambre. Literal, y vives mal y no tienes nada y así. Acá si tengas tú poco, vives bien. Y conozco muchas personas que llevan años aquí, ¿sí? Y simplemente, pues de pronto, y ellos dicen, sí, yo vine porque quería hacer algo, pero ya hago otra cosa porque pues yo dije, pues ¿para qué hago eso? Y como que se resignan y se dejan también llevar porque el país te lleva en auto. Si tú quieres como que
me dejo llevar y el país te lleva y el país te lleva, ¿sí? Claro, no está mal, también está bien, ¿sí? Porque tú puedes cambiar de objetivo. Sin embargo, en mi caso, que yo me enfoco en algo y lo tengo que hacer, yo decía, no, yo vine acá y lo que estoy haciendo porque es que voy a llegar allá arriba. Y donde voy a llegar arriba, yo sé que hay muchos beneficios, pero bastantes, ¿sí? Porque por eso fue que yo tomé la decisión. Claro, y también me imagino que esa mentalidad que tienes porque amas lo que estás haciendo. Sí. Eso, o sea, yo Sí, creo que tú literal. estás enamorado de lo que, Sí, ¿verdad? literal. Sí, sí, o sea, también influye mucho, claramente, que hace parte del proceso de saber a qué vienes, ¿sí? Porque si tú no sabes a qué vienes, número uno, no te rinde el tiempo, porque disparas por un lado, pero te vas para el otro, pues no, que por acá, entonces tú no sabes, ¿sí? Pero si tú la tienes clara, por lo menos encuentras el camino un poco más rápido, ¿sí? Encuentras las formas y mentalmente te fortaleces más porque constantemente te estás diciendo, cuando te toca vivir ciertas partes difíciles, como que es que esto lo estoy haciendo porque por esto y por esto, porque en un año, en 2 años voy a estar aquí y no allá. Voy a adelantar un poco porque el tiempo nos acaba por la memoria de los teléfonos. sí. ¿Cuánto tardaste en homologar tu título? Bueno, llega el proceso de homologación, entonces la universidad, tú haces un primer examen que se llama, bueno, un examen general, que es todo en alemán, y te evalúan las 11 materias de medicina, y lo tienes que hacer, yo la hice en Innsbruck inicialmente, y cuando tú haces ese primer examen, ese escrito, la Universidad Médica de Viena te envía una carta y te dice, mira, tú pasaste todo el examen o tú pasaste solamente tantos. Yo de las 10, de las 11 materias, pasé 8. Me tocaba hacer nuevamente 3 exámenes más. Pues no era nada en realidad. Yo pensé que me iba a ver literalmente mal porque en alemán era mi primer examen que yo hacía, eran 4 horas de examen, 4 o 5 horas de examen en alemán, escrito obviamente, de medicina. Wow. Que cuando yo empecé a estudiar alemán médico, o sea, acá a estudiar medicina, yo decía, ¿en qué momento voy a aprenderme todas estas cosas? Y yo empecé en el 2018 a homologar. Cuando recibo la carta, la universidad me dice, mira, te damos 2 años para homologar el título. 2 años, yo lo que tengo son necesidades, o sea, lo tengo que hacer rapidísimo. O sea, yo... 2 años para que puedas comer bien. Sí, yo decía, Pucha. no, 2 años, yo no me aguanto 2 años. O sea, imagínate, yo empecé en el 2018 y me dicen, bueno, en el 2020 ya estás bien. O sea, yo empecé en el 2018 como en octubre, creo, noviembre del 2018, ya casi 2019. Yo homologué en 9 meses. Entonces hice mi homologación. Ya cuando fue perfecto, fue el timing perfecto porque yo acabo la homologación y entró el COVID y cerraron todo. Entonces, o si no, sí, yo recibo mi diploma de la Universidad Médica de Viena como ya médico otra vez y cae el COVID, llega el COVID, cerran todo, porque acá fue súper estricto, cerraron todo y yo quedé fue esperando mi visa de trabajo, nomás, porque ya era otra visa que ya tenía. y esa visa aplicaste ya teniendo un empleador. Sí, claro. O sea, tú fuiste a pedir trabajo ya. Sí, esa ya es otro, ya eso es mucho más fácil porque tú vas de, como te digo, yo hice la visa de estudiante tipo D, visa de estudiante de universidad, estudiante de universidad alemán y después con la visa de estudiante de universidad médica de Viena, que es diferente, ya tú eres como un médico pero que estás homologando, como un estudiante de medicina pero eres médico, entonces tienes muchos beneficios en unas cosas de la universidad. Y cuando ya tú terminas, tú ya calificas, ya eres un médico graduado acá, oficialmente reconocido, como que puedes trabajar acá, ya puedes tramitar la visa de trabajo. Y acá medicina hace parte de las especialidades de las carreras que son altamente cualificadas y que necesitan personas, necesitan trabajadores. Entonces el Estado no te va a poner problema, que, ay, sí, no, nada. Inmediatamente tú tramitas tu visa. Para mí hubo retraso, fue porque llegó el COVID, yo empiezo mi visado y duró como más o menos 3 meses, 4 meses para recibir mi visa, pero fue por COVID. Pero Alejo, en ese momento tú ya tenías trabajo o simplemente ibas a recibir tu visa de trabajo y ya. No, yo no tenía trabajo, yo seguía trabajando en lo que me salía. Ah, ok. Era así, hasta clases de salsa di también. Bueno. Este man es un todero Yo soy todero completo. Si necesitan aprender salsa, no mentira.
Alejo, háblanos del doctor Matachitos, ¿no? Ah, Matachito. Es que este man es una caja de sorpresas. Este man ha hecho de todo, pero él tiene un proyecto. Antes de que nos acabe el tiempo, tienes que ser súper resumido. Perdón por no poderte ofrecer más tiempo, pero se nos acaba la memoria. Pero cuéntanos de ese proyecto. Bueno, doctor Matachitos, sí, una parte de mí, además de ser aventurera, es muy artística. Siempre la he tenido desde pequeño. Entonces, digamos que a raíz del COVID también, en este proceso de que no tenía dinero, yo en el proceso de buscar cómo iba a ser, entonces yo digo, bueno, ¿qué sé hacer yo? Yo sé hacer muñequitos. O sea, cosas de arcilla, por ejemplo, y de papel maché. Entonces yo, nada, voy a hacer eso. Y empecé a hacer, pero no tenía dinero. Entonces en ese entonces yo le pedí a una persona, le dije yo, mira, necesito 100 euros. Préstame 100 euros. ¿Y ella para qué? Préstame 100 euros, que necesito 100 euros, ya después miramos cómo hacemos. Y ella me prestó los 100 euros. Y yo con eso fui y compré el materiales y empecé a hacer una cosa que se llaman unas figuras de arcilla y de papel maché, que las hago en una cosa que llaman dioramas. A mí me gusta hacer dioramas, que son representaciones artísticas de una situación específica. El tema de Doctor Matachitos es un tema que tiene fases. En ese momento no se llamaba Matachitos, no se llamaba ni Doctor Matachitos. ¿Cómo se llamaba? No, figuras. O sea, yo empecé con figuritas y las vendía porque necesitaba dinero. Y empezó a verse bien, a ser aceptado, pues les gustaba mucho. Entonces las personas sí, que yo quiero uno, que no sé qué. Yo, bueno, pues, y fue así. Bueno, pagué los 100 euros que debía, obviamente. Y me quedaba para mi subsistencia acá también. Wow. Después la cosa ya, cuando ya empecé a trabajar, ya era médico. Ya ahora sí, ya estaba en mis cosas, ya tenía cómo hacer lo que quisiera. Entonces yo dije, bueno, pues quiero hacer cosas artísticas. Y en ese entonces conocí a una persona muy especial que ella me dice, ¿y tú por qué no le pones nombre a las figuras que tú haces? Y dije, ¿será? Sí, tienes que ponerle nombre, darle más sentido, marca, o sea, algo como que tenga más estructura. Y pues bueno, y empecé así, con esa persona fue que como que llegamos al nombre de Matachitos. Y Matachitos en alemán significa Gekritzel, Gekritzel es como garabatos. Los garabatos que tú haces. Y así fue como empecé. Entonces empecé a hacerlo y claro, me volví ya muy, muy profesional en el asunto. Y hoy en día tengo una tienda online de Matachitos. También tengo pedidos en Europa. Wow. He estado invitado también en la ONU, por ejemplo, en el Festival La ONU. La fiesta que hacen en diciembre, me invitaron por Matachitos. He estado en festivales en Austria, también en un castillo, estuvimos en octubre, por ejemplo, con mis Matachitos. Es la otra parte mía que la gente cuando me dice, ¿tú eres cirujano? Entonces, como que claro, el artista cirujano. Siempre dicen, ¿por qué Doctor Matachitos? Yo le digo, lo que pasa es que soy médico, soy cirujano. ¿Cirujano? ¿Pero cómo hace? Yo sí. Ellos piensan a veces que es una mujer la que hace los Matachitos. Yo le digo, no, es una parte de mí, eso pertenece a mí, es una parte que es como es. O sea, puede ser que es una parte muy sensible mía y yo proyecto todo eso en esa parte y en parte me gusta mucho porque el arte también me ha ayudado mucho a sobrellevar muchas cosas, muchos momentos que son difíciles emocionalmente y tú a través del arte puedes enfocar mucho tus energías, tu energía. No te deprimes, ¿cómo te vas a deprimir? O sea, te enfocas, si tienes un sentimiento triste o alegre, yo lo enfoco en un matachito. Y entonces, para adquirir para que vean tu proyecto, ¿dónde lo pueden buscar, Alejo? En Instagram, bueno, yo tengo una página, un perfil en Instagram, donde publico pues todo el paso a paso de mis matachitos, de cómo los hago, publico, bueno, a veces cuando estoy en eventos, se llama, en Instagram estoy como Doctor Matachitos, doctor.matachitos. Listo, aquí va a aparecer. Ahí estoy en esa parte, a veces estoy activo, a veces no, porque con el trabajo no puedo a veces. Entiendan que es cirujano, pero pueden hacer los pedidos. Claro, no, sí. Qué interesante, ya ven, voy a ir a mirar. No, yo creo que te gusta. Y es a veces curioso porque a veces, claro, la gente me pregunta, ¿cómo lo haces? Tú haces 24 horas de turno, cirugía, a veces operamos mucho. Yo salgo de cirugía y la gente dice, pues Alejandro se va a dormir. Yo llego
y me pongo a hacer matachitos. Wow. Entonces- Bueno, el próximo Matachitos, ahí, para mí, ahí no te comprometas. Con gusto. Ahí está. Alejo, ¿cómo hace uno para, para manejar los nervios? Pues esto ya es algo una pregunta muy fuera. personal. ¿Cómo haces para manejar los nervios o operar a alguien y no pensar en esta persona depende de mí? O sea, de que yo haga un buen trabajo. Yo creo que eso uno lo va aprendiendo en el quehacer de la medicina. Bueno, los que nos enfocamos en la cirugía o que somos cirujanos, que vamos por otro lado, sí hay que tener ciertos rasgos, porque hay gente que no puede coger un bisturí y abrir, hacer una incisión en la piel, abrir una persona, por decirlo así. Hay gente que no lo hace, no es posible. No sé, digamos que puede ser que hay parte de la vocación, parte ya de la costumbre que tú tienes, parte de tener también sentido de estética y cosas, porque yo cuando hago mis cosas, mi trabajo, no solamente matachitos, sino cirugías, yo le pongo mucho amor y que se sienta que yo hice eso, que se sienta que yo hice esa cirugía. O Tú sea, estás especializado en la cirugía plástica aquí también. no. Aquí No, no. acá es otro cuento, Ah, ya. es totalmente diferente, Ya. porque como todo en el mundo, cirugía plástica es una élite y eso no es que tú llegues acá y entonces ya eres... Hola, bienvenido. No, eso es diferente. Yo acá hago la prima de la cirugía plástica, que es la cirugía visceral, que acá se hace cirugía visceral, cirugía vascular y con robot, un robot también que es algo muy interesante. Esa parte es la que yo hago. Pero otra parte de mí es muy artística, entonces yo hago las dos cosas por lo mismo. Wow. Alejo, te puedo preguntar cuánto se gana un cirujano en promedio en Austria. ¿Eso hay depende mitos. o cómo? Em, Hablemos del mito. Es muy relativo, depende mucho de cada departamento en Austria. En Austria los departamentos se llaman Bundesland, eso, depende de cada departamento si pagan. Digamos en Viena, que es la capital, pagan más. Hay otros departamentos que pagan menos y dependiendo del rango que tú tengas, ¿sí? Digamos yo soy residente, en Colombia reconocemos como residentes a los que están en especialidad. Cuando tú estás en una residencia, cada año y medio a ti te suben el rango, se pasas de residente de primer año a residente de segundo año, acá son 6 años. Cada vez que tú subes, te suben el sueldo, ¿sí? Te van subiendo el sueldo y al final, cuando tú ya terminas, sobre ese sueldo que ya tú llevas, te suben 1.000 euros, 1.200 euros más, depende, ¿sí? Eso es así en el sueldo base, pero tú recibes también parte dinero por cuando son pacientes privados, ¿sí? De seguro privado, te dan más dinero. Si tú haces horas extra, también te las pagan. Dependiendo del departamento, te pagan más, te pagan menos. Y si estás en Viena es más pago. En promedio, bueno, ya cuando eres especialista ya es otro cuento, porque Claro. digamos, en promedio, digamos en Viena, cada especialista están entre 9.000 euros, 8.000 euros, algo así. Los que ya son jefes, ya el asunto se sube mucho más, mucho más. Se pone más interesante. Claro, pero está bien, o sea, la verdad es muy bien. O sea, sí, ya vives bien. Si tú eres ya ambicioso, ya eso ya es... En mi caso yo quiero más cosas, o sea, yo hago otras cosas, pero es porque yo soy así, o sea, sí, yo trabajo como médico, pero yo quiero hacer otras cosas de mucho mayor magnitud. Pero con ese sueldo tú estás perfecto, o sea, vives bien en Austria. Una frase que defina tu proceso migratorio a Austria. Todo lo que, yo sé que tal vez es duro, pero una frase que identifique ese proceso que tú has vivido para migrar a Austria. Esa es de mi papá, porque mi papá me la enseñó. Sí. La perseverancia vence lo que la dicha no alcanza. Así Wow. lo podría definir. O sea, si tú eres disciplinado, vas a lograr muchísimas cosas. Tú puedes ser que no seas muy inteligente, por decirlo así, ¿sí? Pero si tú eres muy disciplinado y muy constante, vas a lograr muchísimas cosas en tu vida. Todo lo que tú te propongas o muchas cosas de las que tú te propongas, por más increíbles que parezcan, son muy creíbles, ¿sí? Y solamente está aquí. O sea, esa barrera, ese miedo, esa imposibilidad que tú te generas, te la generas aquí. Tú lo puedes hacer, o sea, es así. O sea, te enfocas, lo planeas un poco y lo haces. No planees mucho, porque el que planea mucho no hace nada, ¿sí? Que piensa mucho se llena de miedos y si es por miedos, la vida está llena de miedos, ¿sí? Pero los miedos al final es una cortina de humo. Yo lo veo así.
Eso un miedo es algo que tú como que te inventas. ¿Sí? Bueno, desde que no sea un miedo que comprometa tu vida, pero es algo que te inventas, algo que está solamente en la mente. ¿Sí? Yo siempre lo digo, o sea, ¿pero qué me tengo miedo de qué? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Algunas veces aprendes y otras veces ganas. ¿Sí? Y cuando ganas, ganas mucho. Entonces lo puedo definir de esa manera. Amigos, es importante mencionar a nuestro patrocinador de este video, que es Go Assistance. Ya saben que ustedes están buscando un seguro de viaje, un asistente para su viaje, viajar seguro y tranquilo, pues pueden acudir, les dejamos el link en la descripción y además van a obtener un buen descuento para que coticen su seguro de viaje y lo compren con ellos, que es de confianza, es nuestro asegurador en este momento para nuestros viajes, y además pueden cuidar hasta tu mascota. ¿Cierto, amor? Es bueno. Sí, muy bueno. Así que si ahí necesitan un seguro de viajes, están viajando, si van de vacaciones, muy importante cuidar de su salud, de su vida, y bueno, compren su seguro. Y además, si van a migrar a Austria, van a necesitar un seguro médico mientras consiguen el seguro de aquí, ¿no? Así que bueno, si no, que lo diga el médico. Literal. Sí. Alejo, qué interesante, qué inspiradora tu historia, de verdad. Me asombra, me deja muy... ¿Cómo se dice? No. Conmovida. No. Impactada. No. Alejo, qué conmovedora su historia, increíblemente inspiradora. De verdad que me siento súper relacionada, me siento muy inspirada también. En muchas partes de tu historia también me siento identificada. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por contarnos todo cómo fue. Súper agradable. Así que, como dices tú, nada de miedos. Si hay alguien que quiere emigrar, simplemente hágalo. No piensen tanto en lo que, ay, que me va a tocar hacer esto y que luego no voy a poder, o que no, nada de eso. No existen ese tipo de cosas. Solo existen las ganas y la pasión que uno tenga por hacer lo que de verdad uno quiere, y ya está. Sí, Alejo, de verdad. Sandra ya lo dijo lo que yo diría también. Gracias por tu tiempo. Y creo que mucha gente en este canal se va a identificar con tu historia y va a estar agradecida de esto porque es lo que has compartido. Y eso que faltó contar mucha cosa, que yo ya tuve la oportunidad de escuchar y que es ese antes de Colombia, más detalles de lo que viviste aquí, que, mejor dicho, escuchamos, no sé, ¿tú qué dirías? ¿Como el 20%? Sí, como el 20%. Porque la historia es... Un libro de historias. Yo creo que va a tener que sacar un libro un día. El cirujano artístico. Sí, o la segunda parte. Sí, porque Doctor Matachitos tiene tela. Para cortar. Sí, también. Doctor Matachitos tiene muchas connotaciones, muchas cosas. Bueno, de todo. Síganlo, sigan a Alejo en sus redes sociales para que enteren de lo que está haciendo. Y sí, se puede dejar las redes sociales, Sí, dejamos en la descripción. Yo ya sí, lo claro. comprometí aquí, pero Sí, lo digo vale, por el vale. proyecto de Doctor Matachito, ¿no? Que también Sí. tiene. Claro, Y nada, Alejo, muchas gracias. No. Entonces, nada. Muchísimas gracias a Sandra, muchísimas gracias Alejandro. La verdad, considero que este programa que ustedes hacen es muy interesante y yo creo que se necesita. Se necesita porque hay personas que están en el proceso cero y que necesitan historias que escuchar, gente que uno a veces piensa que no es real, gente real, normal, que ha logrado cosas, que están en otros lados y que le muestran a otras personas que ellos también pueden hacerlo. Y eso es una guía para las personas que van a empezar y es muy bueno. Es una iniciativa muy bonita que ustedes tienen. Me parece que es un proyecto muy interesante. Muchas gracias, Alejo. Me agrada mucho ver colombianos que están haciendo cosas interesantes fuera del país. Que iba Latino Gang, como dice La Balvin. furia latina. Muy bien. Bueno, mis amigos, gracias por haber estado aquí. Sigan nuestras redes sociales, @BoomyTravel. Y @notas by Sandra. Y suscríbanse a este canal activando la campanita. Viene contenido muy interesante. Dejen en sus comentarios cualquier mensaje que le quieran dejar a este increíble invitado o a nosotros. Y nos vemos en un próximo video. Sí, y ahora que ya lo saben, Espero que... les sirva. Chao. Chao, amigos.